Bueno, Isidora vive en Nueva York, donde esta situación se ha vivido intensamente. Bueno, yo creo que acá también en Ciudad de México, ¿no? Con audífonos nos dice alguien. Sí, ¿verdad? Suena. Ahora sí, ahí yo ya le bajé al máximo mi volumen. Déjame ver qué puede ser aquí. Am, voy a intentar de esta forma. ¿Así suena mejor? Me parece que sí. ¿Sí, verdad? Sí, Súper. perfecto, ya estamos. Genial. Entonces, está Isidora viviendo en Nueva York, donde este tema del COVID se está viviendo muy intensamente. Igual yo creo que aquí también en Ciudad de México, ¿no? Son como lugares, porque tengo amigos que viven en lugares más pequeños y que dicen, pues, o sea, incluso hay gente que creo que no existe, ¿no? Por vivir en lugares tan aislados y tan a gusto. Y yo casi no salgo de mi casa, lo siento muy real y muy cercano. Creo que tú también. ¿Cómo ha sido esa situación allá? ¿Cómo la has vivido? La verdad es que al principio fue súper complejo. Nueva York es un lugar que tiene demasiada gente. Se escucha todavía un eco, ¿no? Sí, ¿qué será? Déjame ver si conecto mejor mis audífonos. Sí, gracias. Mientras voy a poner aquí el tema. Ahorita me van a ver porque estoy tratando de hacer una cosita, amiguitos. Tal vez ahora. Ahí Sí. estoy con los audífonos. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Me puse un filtro. Um, déjame nada más de una vez, voy a fijar el tema aquí abajo, ya que Súper. estamos en una pequeña pausa. Dice que yo me escucho bien y, que te escuchas mejor tú, perfecto. Vamos a hablar de Increíble. técnicas para transitar esta etapa. Solo voy a dejar aquí fijado el tema y listo. Ok. Listo. Entonces, estás en Nueva York. Ahora me fui de Nueva York, estoy en Virginia. Uh-huh. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Estoy con una familia acompañada, somos 7 en esa casa Uh-huh. y agradezco el contacto humano infinitamente. Creo que estar en un departamento en Nueva York, sobre todo que son muy pequeños, es como estar en una jaula a veces y poder salir y tener estos espacios de caminar o de conversar con otras personas ha sido muy útil para mi salud mental. Sí, pues justo lo que decía, como que aquí, bueno, yo ya voy a cumplir 2 meses, pero no me siento mal, pero creo que es porque puedo hacer ejercicio aquí adentro, pero sí necesitas definitivamente aire, aunque sea en la Totalmente. azotea. Oye, ¿y cómo podemos tomar un momento como este en el que estamos, que es, pues es definitivamente de crisis, para finalmente nos está haciendo ir hacia adentro, ¿no? De una manera muy, muy forzada y muy bootcamp, así de vas o vas, no hay opción. ¿Cómo podemos usarlo para justo aumentar nuestro mindfulness, conectar más profundamente con las personas y como nuestra experiencia humana, como no es, o sea, vivirla como más profundamente? Yo creo que tienes toda la razón, que estas situaciones de crisis siempre nos ofrecen una oportunidad para parar, frenar, mirar, analizar, cuestionar la forma en que estamos viviendo o la forma en que estamos llevando las cosas. Al mismo tiempo no quiero tomar esta postura como de que el fin justifica los medios, porque al mismo tiempo debemos reconocer que hay muchísima gente sufriendo, que hay muchas situaciones que nos han sobrepasado, que hay familias que lo están pasando mal, la violencia intrafamiliar que han aumentado en muchísimos lugares, y sin contar las infinitas muertes que muchas personas están enfrentando. Pero reconociendo todo esto,
creo que sí hay un espacio donde hay una oportunidad de poder analizar y cuestionarnos más allá qué podemos hacer con lo que estamos viviendo y experimentando hoy en día. Y esa relación que tenemos con la pandemia, como con esta cosa externa a nosotros, también nos obliga a tener una relación interna con nosotros. Cómo yo enfrento este presente, básicamente, que me vi obligado a vivir, porque no es una elección personal, sino que nos vemos confinados en espacios sin poder movernos, conviviendo con personas 24/7 que tal vez no era parte de nuestros planes. Y hay que trabajarlos sí o sí para no caer en una espiral de negatividad finalmente. Y también finalmente nos va a permitir, yo creo, incluso en situaciones ya críticas como muchas que están pasando en muchos hogares, pues romper con cosas que tenían que haberse roto, ¿no? O sea, vínculos que tal vez no eran los que más funcionaban, supongo, quiero pensar. Mm, y yo leí que tú impartes una técnica de autoanálisis a la gente. ¿Cómo podemos hacer en este momento autoanálisis? Porque además, a pesar de que estás como muy contigo y muy dentro de tu espacio y todo, también estamos muy desconectándonos a través de internet, creo, ¿no? Hay como esas dos partes. ¿Cómo podemos parar y decir, ok, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Creo que ese es como el punto más difícil de tocar. El conectar con uno es mucho más complejo incluso que hacerse una autocrítica. No estamos acostumbrados a la quietud, no estamos acostumbrados a las pausas, y ha sido muy divertido notar cómo las mismas personas que siempre reclamaban por esta necesidad de tener tiempo libre o de no hacer nada o por favor descansar y frenar, una vez que tienen este espacio de parar obligatoriamente, no saben qué hacer con esto. Y surge esta necesidad de ser productivo constantemente, que es algo que está muy integrado en nuestra sociedad culturalmente. Nos sentimos mal cuando no estamos siendo productivos, vienen sensaciones de ansiedad y queremos hacer algo, tomamos el teléfono, leemos un libro, vemos una película, lo que sea, tratamos como de llenar el espacio. Ujú. Y lo primero para este autoanálisis o estar con uno es aprender a abrazar la quietud, y es simplemente hacernos familiares con este minuto de estar en nada. Y eso requiere ser gentiles y requiere tener paciencia, porque va a ser incómodo cuando uno no es familiar con algo. Esto extraño se presenta como una amenaza. Sí. Y entonces hay que dar ese espacio de decir, ok, esto es raro, no sé cómo se siente estar conmigo sin tener que hacer nada, pero voy a darle el espacio y el tiempo de poder notar cómo se siente esto, en vez de a los 3 segundos tomar el teléfono o ver una película o llamar a un amigo y tratar de llenar la mente con algo más. O sea, deberíamos de... Sí, y eso es como una práctica diaria, ¿no? Un esfuerzo diario, supongo. Porque no es como que digas, hazlo un día y ya. O sea, Yo es una... siempre, mira, pensando en ti, que eres deportista, Ujú. lo pongo en el ejemplo de ir al gimnasio. Cuando yo quiero tener músculos, tengo que entrenar constantemente. Si voy al gimnasio un día, no voy a tener músculo. Entonces es lo mismo con la meditación, cuando queremos generar espacio mental, cuando queremos familiarizarnos con la quietud, cuando queremos conocernos y en el fondo darle una nueva forma a nuestro funcionamiento mental y espiritual, necesitamos tener práctica y disciplina. Exacto. Sí, al principio va a ser caótico igual que con el ejercicio. Y no te va a salir bien y no por eso deberías soltarlo, ¿cierto? O sea, es parte de tu proceso de ir creciendo en esto. Creo que pasa mucho con el Absolutamente. ejercicio. La gente empieza y es como, me sale mal, mejor dejo esto, no es para mí. Y con meditar también, ¿no? Las primeras veces son incómodas, no son precisamente como que sientes que llegas al nirvana. Totalmente. La meditación es incómoda primero por la postura. Mucha gente simplemente ya tener las piernas como dobladas en la rodilla
es una incomodidad tremenda, o tener la espalda recta, sienten toda la tensión, y ya partiendo por el cuerpo es incómodo. Empezamos a entrar a ver la mente, que no para de pensar que es una máquina o un motor, y tratar de calmarla. Decimos, oh, esto es imposible, no sirvo para esto. Y bueno, luego empezar a trabajar con la tercera fase, que es la parte más espiritual, es conectar con algo que básicamente no conocemos. Entonces, todo un proceso que toma tiempo. Y si estábamos, bueno, no sé, creo que en general, o no sé si en el entorno mío como inmediato, sí había, creo que desde hace varios años como una desconexión de nuestra espiritualidad, porque tal vez nuestra generación no se identifica tanto con los valores de las religiones, y entonces estamos buscando por aquí, por allá, pero todavía estábamos como tratando de entender para dónde, cómo expresar nuestra espiritualidad o cómo vivirla, ¿no? Y ahorita creo que sí es como un curso intensivo. Ese punto es bien relevante. Creo que las religiones en gran sentido han dañado de alguna forma el concepto de la espiritualidad. En la religión siempre está el hombre como un intermediario con la fuente, démosle el nombre que le queramos dar, dependiendo de nuestras creencias, pero cuando el hombre está entre medio, el mensaje se tergiversa. Y en el fondo la espiritualidad es esta conexión con la fuente independiente de alguien en intermedio. Eres tú con la fuente. Y entonces no, el mensaje no tiene cambios, no se modifica. Pero bueno, ahorita, no quiero hacer esto como antirreligioso, pero ahorita no hay misa, ¿no? Entonces, o Mm. sea, es tú con, es como self-service, ¿no? O sea, tú tienes que, no hay manera de ir y tener como ese servicio, que así se llama, ¿no? Literalmente te están dando un servicio de acceso a la vida espiritual o algo así. Ahora, incluso si eres religioso, es trato directo. Total. Y yo creo que no recuerdo que nos hubiera pasado antes. No, yo al menos no recuerdo haber vivido ninguna situación similar a esta, la verdad. Es histórico. Ujú. Y es muy, muy valioso, yo creo. ¿Y qué hacemos entonces con esa resistencia que tenemos a ver hacia adentro? Si yo ya sé que necesito y quiero, pero también sé que tengo un tiradero y que va a ser complicado y puede ser tal vez doloroso o difícil, ¿cómo voy quitando esas barreras y cómo voy fluyendo con esto? La primera práctica es la de ser gentiles con uno mismo. Yo empecé a meditar cuando tenía 24 años, Ujú. hace 2 años atrás, y alguien me dijo una vez, viviste 24 años sin esta práctica, sin ser familiar con tu ser, básicamente. Entonces, sé gentil porque no vas a lograr, tal vez ni siquiera en un año o en dos, poder lograr o vivir como has vivido por 24. Tienes que reformar, en el Ujú. fondo, reconectar todo este sistema para que esta sea tu nueva forma de vida. Entonces, claramente vamos a enfrentar resistencia, pero ser conscientes de que esa resistencia es parte del camino, que simplemente sentarte a meditar es ya una victoria gigante para celebrar por lo que estamos haciendo, que cada pequeño paso que damos merece ser celebrado. Uno dice que no medita para uno, sino que medita para todos, porque cuando yo me siento y avanzo, aunque sea un peldaño, a cualquier persona que me tope en el camino, le voy a entregar algo nuevo que aprendí de mí. Y esta persona así a otra y a otra, y formamos una cadena. Entonces sí, vamos a enfrentar resistencia, pero aprender que esta resistencia también se va a ir. Hay una naturaleza impermanente de las cosas y de las emociones. Y, y saber eso, que es transitorio, que con el tiempo vamos a ser más flexibles, vamos a ser más adaptables, nuestra mente se va a ir adaptando a esta nueva realidad o a esta nueva forma. Y siempre recordar, amabilidad y gentileza es una palabra que es clave en esta práctica, porque los seres humanos somos muy autocríticos
Cuando Sí, nos equivocamos, las primeras palabras son negativas. sí. Sí, el diálogo interno puede ser súper violento, destructivo muchas veces, ¿no? Y ¿cómo puedo cambiar este enfoque? ¿Cómo puedo volverme más amable conmigo? Eso es muy bonito, porque cuando uno piensa en valores o en situaciones como amor, amabilidad, nosotros las pensamos como que fuese, nosotros somos un jardín y tengo distintas semillas. Tengo la semilla del amor, tengo la semilla de la amabilidad, de la gratitud, de la bondad, y decido plantar estas semillas en mí. Cuando planto estas semillas, como cualquier jardín, tengo que regarlas, tengo que cuidarlas, y con mucha paciencia, con tiempo, con cuidado, van a ir creciendo. Paulatinamente, tal vez, si la tierra es súper fértil, más rápido, va a depender, pero van a ir creciendo. Y creo que eso se va notando cuando practicamos. A medida que yo más practico, un día me voy a dar cuenta que mi típica respuesta cambió por otra. Y hay un libro que se llama Loving Kindness. Y en este libro la autora cuenta la historia de que después de practicar mucho tiempo, ella estaba frustrada, decía, no noto cambios en mí. Pero un día se le cayó un vaso y en vez de tratarse mal, su diálogo interno fue, es solo un vaso. Y se dio cuenta que esa era su pequeña victoria. Ujú. Y creo que igual a la hora del deporte sucede muchísimo. Eh, le preguntan mucho a gente que le va bien, por ejemplo, en maratones y esto, y es como, ¿qué vas pensando mientras vas corriendo? ¿Y por qué no te, por qué no te sientes pésimo? Y entonces tú, casi siempre las personas, aun por más que sean de muy alto rendimiento y muy exigentes consigo mismas, mientras están dándolo todo, se están hablando de la manera más amorosa y se están echando porras y se están diciendo lo estás haciendo increíble y vas muy bien, no te preocupes. Y están siendo como esa persona súper amable consigo misma que uno necesita y que uno puede tener dentro de uno, ¿no? No necesitas buscarla afuera, ¿no? Creo que pasa muchísimo en el Absolutamente. deporte. Y siempre es un equilibrio. Por un lado, hay un amor y una amabilidad que no implica que seamos extremadamente laxos y condonemos cualquier tipo de comportamiento que tengamos, sino al mismo tiempo podamos hacernos responsables, pero responsables de nuestras acciones desde un lugar de amor y de comprensión de que son cosas que podemos modificar en un futuro. Qué bonito eso. Oye, ¿y tú cómo es tu experiencia? ¿Cómo fue tu historia con esto? ¿Cómo fuiste de ser politóloga y de Chile y de pronto ya estás en Nueva York y estás mucho más involucrada con estas prácticas espirituales? Wow, fue un camino largo, fue un camino interesante que no habría podido hacer sin mis padres. Creo que la amplitud de mente y el apoyo fue fundamental en mi camino. Como dices tú, de pasar a ser politóloga, de repente decir, quiero estudiar meditación, todavía tengo la cara de mi papá en mi mente. Pero en algún minuto me miraron y dijeron, te dediques a la meditación o te dediques a la ciencia política o hagas ambas juntas, la meditación siempre va a ser una gran herramienta para la vida. Y no se equivocaron. Eh, Cuando salí de la universidad, quise trabajar en ciencia política y sentí que me faltaba algo y creo que lo encontré. La vocación de servicio sigue, creo que los individuos vamos componiendo las sociedades y si trabajamos individualmente, no hay forma que estas sociedades no se transformen. Y así como podemos preguntarnos por nosotros, por ejemplo, ¿por qué me molesta esto? ¿O por qué reacciono frente a esta cosa y no a otra? También puedo preguntarme por qué voto por este candidato y no por este otro candidato. ¿Cuáles son las creencias, los principios que van conmigo? ¿O a qué le temo que sigo tal vez votando por lo mismo cuando quiero un cambio? Porque la resistencia al cambio no es simplemente
en las cosas pequeñas de nuestra vida, sino que la podemos ver absolutamente en política. Sí, sí, sí hay una conexión directa, ¿no? Entre como tu ser, no sé, espiritual y tu ser político y tu, sí. Y que no creo que mucha gente lo considere, o no mucha gente de la política, pero sí, sí es, y se nota, ¿no? Lo notas en algunos políticos que, pocos, que se nota que están súper alineados con sus valores, con sus, o sea, y dices, ¿qué es esto? O sea, es muy raro en un político, francamente, pero cuando sucede, o sea, y justo se ve que estas personas tienen trabajada como mucha más a profundidad su conciencia. Y, Así es. ¿Y de qué manera te cambió la vida meditar? Entonces tú la encuentras y dices, esto es para mí y esto es lo que a mí me va a llenar y que te ves muy plena. ¿Cómo fue esto? El proceso, eh, creo que me permitió conocerme. Uno siempre dice como yo me conozco, pero hay una imagen que uno trata de mantener también. Y a veces cuando uno deja ir esa imagen, puede realmente conocer una esencia distinta. Lo más importante de la práctica, que no es solo la meditación, sino que es la práctica espiritual, que a mí me gusta llamarlo la práctica de la quietud, porque no necesito sentarme a meditar todos los días 20 minutos, si es que sé estar conmigo y estar quieta y tranquila, simplemente puede ser abrazar esa quietud. Eh, Creo que nosotros conocemos nuestro cuerpo porque es tangible. Nuestra mente, sabemos que está ahí porque en cada pensamiento reconocemos esta mente. Y si creemos que hay un espíritu o un alma, ¿cómo lo reconocemos cuando no lo podemos sentir ni tocar? Y yo creía en este espíritu, pero no había tenido la experiencia de poder conocerlo. Y este camino claramente me llevó a poder experimentar la existencia de este espíritu. Y eso para mí es un gran logro porque creo que puedo manejar a mi persona de manera holística como cuerpo, alma y espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Qué bonito que... ¿Y te tomó mucho tiempo esto? Me tomó 2 años. eh, Creo que si esto tiene 100 peldaños, estoy en el uno todavía, partiendo de a poco. Siempre fui curiosa, desde chica hacía preguntas media raras, así que no es como que tuve una transformación totalmente, pero sí hubo un cambio de esta vida un poco más armada de estudiar, terminar, trabajar, casi que conocer a alguien, casarme, tener hijos y a decir, bueno, voy a frenar aquí, voy a explorar esta otra parte de mí que siento que no conozco y estoy viviendo incompleta, como cojeando. Tengo mi cuerpo y mi mente, pero como que me falta algo. Y claro, ahora que ya están los tres en conjunto, me siento mucho más preparada para salir al mundo a hacer lo que haya que hacer y servir. Qué bonito. Oye, ¿y cómo podemos hacer como diariamente para hacer como para revisar contigo y hacer como conectar y saber cómo estoy hoy? No sé, de pronto siento que nos vamos en piloto automático días, meses o años. A mí me funciona, por ejemplo, escribir, porque pues yo escribo y es lo que hago y entonces si tengo 3 líneas en un diario al día, ya digo, ok, esto es lo que está pasando conmigo. Si no, tal vez no me entero, ¿no? Hasta que ya veo para atrás y digo, ¿cómo estuve ahí 3 años sin darme cuenta de tal cosa? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué prácticas podemos hacer justo para, digo, meditar justo es una, ¿verdad? Bueno, escribir es una forma de meditación. También creemos a veces que la meditación es este Buda sentado inmóvil. Escribir es una forma de meditación, correr es una forma de meditación. Cada uno encuentra ese minuto en el que está consigo mismo. Una práctica muy importante es hacer un chequeo personal. Ujú. Es, es corto, es simple. En algún minuto del día me siento y digo, ¿cómo me siento? Así de simple, y empiezo a responder, me siento ansiosa. Y bueno, empiezo a seguir el camino.
¿Por qué me siento ansiosa? Ah, porque está pasando esto, o en realidad no está pasando nada. Entonces, ¿por qué estoy ansiosa si no está pasando nada? Ah, porque tengo este pensamiento. Pero este pensamiento está basado en algo real o es algo que estoy creando. ¿Es algo en el futuro que no existe o está pasando aquí? Generalmente no está pasando aquí. Es una preocupación del futuro. Ah, bueno, pero este futuro, cuando llegue, si es que llega, ¿va a ser como me lo estoy imaginando o no? Probablemente no sea así, porque pueden pasar cosas como una pandemia que te cambian tu imagen del futuro totalmente. Y cuando uno empieza a seguir este camino lógico, vuelve realmente al minuto presente y se da cuenta que lo único con lo que tiene que lidiar es con cada segundo que tiene enfrente de uno. Y eso es un minuto de calma, porque las preocupaciones futuras ocupan muchísimo espacio en nuestra mente, pero si nos vamos encargando minuto a minuto de aquello que se presenta, es mucho más simple vivir. Sí, es como cerrar ventanas un poco, ¿no? Como, no sé, como si fuera el celular, como que tienes que un poco reacomodar. Oye, y justo en este momento estamos viviendo como colectivamente ansiedad, miedo y resistencia al cambio. Un día sí y un día no, o algunos tal vez no, pero yo creo que todos nosotros en algún momento de esta temporada hemos pasado por estos sentimientos. ¿Cómo los manejamos? Que creo que sí, la ansiedad tiene mucho que ver con que estás pensando en el futuro y no en el presente, y el miedo te paraliza y no podemos resistir el cambio que ya está sucediendo y va a seguir sucediendo y no hay manera de frenarlo, esto es global. ¿Cómo podemos usar justo esta situación que estamos viviendo para aprender a manejar estas emociones más como de manera más sana? Este consejo creo que es difícil, pero rendirnos es una súper herramienta. Lo que dices tú, lo que estamos viviendo ahora, no está en control de absolutamente ninguno de nosotros. Y hay que tener la humildad de decir, wow, esto realmente está fuera de mi control. Y como no puedo hacer nada, tengo que tomar una decisión de cómo enfrento mi incapacidad de hacer algo. Y puedo enemistarme con la situación y tener resistencia constantemente a tengo que poder hacer algo y cada vez que quiera y diga que tengo que poder hacer algo, me tope con este muro y choque y choque y choque hasta que me agote. O decir, bueno, en realidad no puedo hacer nada, voy a aceptar esta situación como está ocurriendo, me hago amiga de este presente y entiendo qué es lo que estoy viviendo y intento transitar de la mejor manera posible, siempre entendiendo que la naturaleza de las cosas es impermanente, que todo cambia, que nada dura para siempre y que no sabemos cuánto va a durar esto y sí puede que sea un mes más, sí puede que sea un año más, pero en realidad si es un mes o un año, esto sigue estando fuera de nuestro control. Entonces, lo único que yo puedo modificar es la forma en que me voy a relacionar con la situación que estoy enfrentando. Es lo único que está en tus manos, definitivamente. Oye, y justo vi que ustedes, bueno, en la escuela donde tú te preparaste para ser maestra de meditación, tienen esta meditación que se llama Loving Kindness Meditation. Y entonces yo la hice el otro día y me pareció muy linda porque es como desearle cosas buenas y amorosas primero a ti y luego a tu familia y seres queridos y luego a los vecinos y luego a gente que te da igual y luego a gente que hasta no te cae tan bien y luego a todo mundo. Y me acuerdo mucho de que mi abuela cuando era niña así rezaba. O sea, ella sí era muy religiosa y era como, hacía sus rezos como en esos círculos, justo, igualito. Y le dedicaba un chorro de tiempo, ¿no? Que me pareció muy, no sé, muy lindo como poder estar haciendo esto porque me hizo sentir muy bien. Todo el día me sentí muy feliz y muy como, ay, como que me hubieran abrazado mucho. Me sentí muy, muy a gusto con esa meditación. Y me pareció precioso conectar con mi abuela que ya no está viva y que hacía exactamente lo mismo. Yo no sé de dónde lo sacó, pero qué linda práctica y cómo esto nos puede
¿Y cómo nos cambia? ¿Cómo lo has experimentado tú? Eh, Me pasó lo mismo la primera vez que tuve la oportunidad de practicar loving kindness, amor y amabilidad. Estas son las semillas en el fondo que decidimos cultivar en nosotros. Y tal cual dijiste tú, es una experiencia muy bonita mandar amor a ti, al vecino, a tu familia, al que no conoces, al que no te importa, porque finalmente lo que está haciendo es demostrar que el ser humano en esencia es igual. Y este amor que yo mando a mi vecino o al que no conozco es el mismo amor. Yo le doy el significado porque conozco a la persona o porque no la conozco, pero la base es el amor. Ujú. Y ese mismo amor lo cultivo en mí. Y uno, si pienso en lo material, yo no puedo regalarte nada que no tenga. Por lo tanto, si yo quiero enviar amor a donde sea, necesito primero tener ese amor en mí para poder regalarlo. Y por eso lo fundamental es siempre que lo cultivemos en nosotros, para que podamos salir al mundo y entregar todas aquellas cosas que tenemos ya dentro. Pues yo les recomiendo mucho que la hagan porque qué impresionante, qué bonita meditación. Y muy diferente, ¿no? De todo lo, bueno, yo de todo lo que había hecho de meditación. No sé, no la conocía, la conocí recién. Me parece Es, muy mágico. es una forma de hacer que el corazón esté más cálido, Eso. porque en esta misma velocidad del mundo hay ciertas cosas que ya no le prestamos tanta atención y en minutos como este de la pandemia, claramente hay mucha mayor colaboración, hay mucha más amabilidad en algunos casos, o estamos enviando amor, o tenemos compasión, pero cuando todo vuelve a la normalidad, ¿qué pasa con esto? Nos cerramos otra General, vez. nos cerramos, volvemos a este modo de individualidad, de sobrevivencia, de ver al otro como un enemigo, de vivir por mí, salvarme o tener que, y sin tratar de culparnos ni nada, porque finalmente es como nos condiciona la sociedad. Eh, pero nos podemos ir dando cuenta que estas cosas están en nosotros, que es probablemente lo que te pasó a ti, que cuando estabas haciendo la práctica te sentiste tan bien no porque ganaste algo que no tenías, sino porque la llamita que tal vez estaba ahí, pero no te habías dado cuenta, se encendió y estaba mucho más potente. Entonces es notar todas aquellas cosas y valores y bondades que tenemos adentro y cómo si les tiramos unos palitos pueden prender infinitamente. Es súper, súper bonito y así, inmediato. No es como que tengas que estar 50 días haciéndolo. Sientes una diferencia muy impresionante, muy linda. Em, bueno. Y otra cosa que me llama mucho la atención de este momento que estamos viviendo es cómo hemos modificado nuestros hábitos de consumo. Impresionantemente. Bueno, yo los he modificado brutal. Yo creo que tú seguro también. Y justo vives en la ciudad del consumo. Yo también vivo en una ciudad así, que la gente consume mucho, ¿no? Y luego tenemos muchos hábitos de consumo que no son necesariamente los más positivos para nosotros, pero están tan normalizados que solo íbamos y avanzábamos con eso y de pronto paras y dices, ¿por qué estaba haciendo eso? O ¿por qué estaba consumiendo algo que tal vez no entiendo de dónde venía y no estaba siendo justa con quien lo producía, ¿no? Y ahora entonces estoy comprándole a quien lo produce directamente y esa persona se lleva el dinero y no alguien, o sea, como que te haces mucho más consciente de qué consumías, cómo lo consumías y cómo quieres consumir ahora, ¿no? Porque ahora además las necesidades se redujeron, ¿no? En el tema de consumo, que tal vez nunca fue tanta necesidad todo lo que consumíamos, era más como este rush que no habíamos frenado. ¿Cómo crees que esto nos modifica también como a nuestras prioridades, sí financieras, pero también como emocionales, espirituales? Estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, con el tema del consumo por este rush que tenemos. Cuando
Cuando nos sentimos en esta quietud, lo que hacemos generalmente en cuarentena es tomar el teléfono, ver una película, leer un libro, y creo que cuando no había esta pandemia, cuando venían los momentos de quietud, podíamos salir y consumir, Ujú. o el supermercado, o ropa, o cualquier cosa que necesito algo. Ajá. Entonces voy y lo tengo que comprar. Y cuando nos encontramos aquí, confinados, sin poder salir, uno se va dando cuenta que hay tantas cosas que en realidad no necesitaba para vivir. El mundo se vuelve súper simple, uno tiene que comer, trabajar, pagar las cuentas, pero básicamente si es que uno tiene la posibilidad de estar en su casa, casi que podría estar en pijama todo el día. Ujú. Y esa es la única prenda que necesita, por ejemplo. Pero hay corrientes que tienen este desapego total con lo material. No es mi línea. Yo creo que tenemos un cuerpo tangible que vive en el mundo material y por lo tanto la materialidad hace parte de nuestra experiencia, pero sí es importante preguntarnos cuál es mi relación con esa materialidad. ¿Cómo veo esta materialidad? ¿Por qué? ¿Por qué quiero comprar algo? ¿De dónde viene esa necesidad? Y muchas veces, cuando tenemos como esta cojera de no conocer esta espiritualidad, hay un vacío, que a pesar de que tengamos cosas o estemos tranquilos o en general la vida vaya bien, nos falta algo y no estamos plenos y no somos tan felices. Y entonces este vacío lo vamos llenando con lo que la sociedad nos ofrece. Y lo más rápido son los estímulos que vamos viendo en la calle en una pancarta, que necesitamos el último esmalte rojo de, no sé, y lo necesitamos. Y entonces ahora, este espacio de preguntarnos qué es realmente necesario para mí, cómo me voy a relacionar cuando salga con esta materialidad, y tratar de generar una relación saludable finalmente con lo material. La idea no es que no tengamos cosas materiales, al final vivimos en una economía que tiene que moverse y es la forma que tenemos ahora disponible, pero buscar una forma de poder vivir teniendo relaciones saludables en general, incluyendo lo material, sea personales o de cualquier tipo. Que finalmente tu dinero también es una energía, ¿no? Y tal vez no estabas invirtiendo tu energía en algo que fuera tan de valor para ti o que finalmente es eso. Creo que sí, no te puedes desapegar de todo e irte a vivir a una cabaña en medio de la nada. O sí puedes, pues, pero no es creo que ni tu idea ni la mía. Pero sí decir, ok, tal vez mi energía, tanto de dinero como de la energía de mi cuerpo y todo, estaba poniéndola en asuntos que probablemente no me están llevando hacia mi propósito o hacia mis prioridades o no, que no están, sí, no, que están como, siento que había mucho ruido. Que también ahora algo que está pasando en estos días es que estamos, creo que, sobre informándonos y consumiendo muchísimo, o sea, tenemos demasiado tiempo en pantalla. Yo creo que más tal vez que antes que hubiera este tema de pandemia. ¿Cómo trabajas tú eso a nivel personal y con la gente con la que tú trabajas? ¿Cómo puede el tiempo en pantalla y el contacto por redes sociales y esto romper tu mindfulness, precisamente? Uf, es un tema súper difícil porque cuando uno trata de entregar esta herramienta de conectar con uno, y hoy en día la opción de hacerlo es entregarlo a través de una pantalla, se genera una dicotomía importante. Ujú. Estaba leyendo un artículo también de cómo este contacto a través de la pantalla con otras personas genera ansiedad, porque te recuerda la distancia, Ay, porque no lo la había misma pensado. persona podría estar conversando contigo al lado tuyo, pero no puedo. Entonces estoy contigo, pero podría ser distinto. Ajá. Y se generan claramente distintas perspectivas frente a esto. Yo particularmente he puesto límites a mi uso de la pantalla.
trato de mantenerlo al mínimo, y eso implica informar a personas que no las estás ignorando, que no estás en estado depresivo y no quieres hablar con nadie, porque la gente se preocupa, y Sí, es divertido, pero si uno desaparece un rato de las redes, ¿estás bien? O mi mamá, te extraño mucho tu mamá, ah, porque uno desaparece, pero creo que es súper necesario tomarse ese tiempo de no estar en pantalla, porque esta misma pantalla uno ve en Instagram, las historias son historias de personas en su casa todo el tiempo, todo el día. ¿Y qué te genera eso a nivel emocional y físico? A cada uno creo que le va a evocar distintas cosas, pero te recuerda constantemente que todo el mundo está en su casa encerrado. Y eso es lo que tenemos. Pero como le dije a un amigo, ¿cuántas veces no pediste tiempo libre? Trata de hacer aquello que querías hacer cuando buscabas ese tiempo. sí, porque sí puede ser como extenuante estar revisando qué hizo todo el mundo en su casa y haciendo como avisándole a todo el mundo qué has hecho y, o sea, termina siendo muy cansado. Y también con este tema de, como lo que estamos haciendo ahora mismo, de las comunicaciones, de que si el Zoom, y estamos en este momento conectadas por Instagram, pero también en el Zoom, y siento que Mm, también esto es muchísimo más cansado que si yo pudiera estar sentada contigo en un café tranquilamente, ¿no? Entonces, absolutamente. te drena, creo que sí te drena. Si eres un oficinista que está haciendo home office con Zooms infinitos, creo que no, tal vez no te das cuenta de toda la energía que eso te puede quitar y que por lo menos lo que esté en tu alcance, como las redes sociales, consumir lo mínimo necesario, ¿no? Sí, creo que para muchas personas, incluso para los niños, cambiar de ambiente, salir de la casa, ir al colegio, o salir de la casa, ir a una oficina, eso ya cambia un poco el foco mental, pero estar haciendo todo en el mismo lugar, que es como cuando te dicen, no estudies acostado, porque la cama es para dormir. La casa generalmente no era el lugar para trabajar. No, Entonces, claro, se complica para algunas personas que tenían esta rutina de oficina. Y creo que aquellos que ya hacían home office o trabajan desde la casa lo han podido llevar un poco mejor, pero para otras personas hay un quiebre, que es un shock en esa rutina, y también para ellos amabilidad, porque claramente de un día para otro sin aviso se les generó un cambio, y ahora hay que ir viendo cómo me adapto a esta nueva normalidad por el tiempo que dure. sí, creo que sí vale la pena que le dediquemos un tiempito a crear nuestra rutinita matutina y a, ¿no? A pulirlo lo más posible porque, como dices, no es como que mañana ya se va a acabar. Y tal vez lo estás viviendo de manera muy incómoda, pero probablemente puedes ajustar como cositas para que no sea tan incómodo. O para que, yo la verdad es que para mí es agradable. Pero sí es verdad que el tiempo libre, pues es que es en tu casa, entonces, y tampoco es que tengo una casa gigante, ¿verdad? Entonces, como que a veces mi escape es la azotea, y entonces estoy en el último piso y solo subo las escaleras y ahí me siento y no veo el teléfono y solo estoy viendo el cielo y se ven los edificios y eso me da mucha paz. Puede sonar muy tonto, pero me parece un espacio que además ningún vecino aprovecha y que yo adoro, porque además no hay nadie, no hay ruido, pasan los pajaritos, o sea, es paradisíaco para mí. Tienes que encontrar tu Suena espacio, increíble, ¿no? Uh-huh. suena totalmente increíble. Sí, y seguramente hay algún espacio así en tu casa, porque si no, si estás todo el tiempo como exactamente haciendo todo en el mismo espacio, sí puede ser muy pesado, yo creo. Es útil mantener rutinas, porque en este minuto el cerebro está viendo que nada tiene un orden, es todo Sí, un caos. Entonces, al menos en nuestro microcosmo personal, mantener una rutina de despertarnos de lunes a viernes a la misma hora, tratar de ir a dormir a la misma hora, porque a pesar de que el mundo se esté cayendo a pedazos, al menos en tu microcosmo
tu cerebro sabe que esto está ordenado. Y no se imaginan la paz que le puede dar eso a la mente. Sí, definitivamente. Y, sí, y por más que sea, que todas las capas estén encimadas, sí decir como a esta hora va a pasar esto y, ¿sabes? Y luego los platos los voy a lavar hasta que termine mi trabajo, no en medio de junta y junta, porque es una locura. Oye, ¿y cómo crees que van a cambiar o sea, pues es que todos estamos viviendo esto, no hay nadie que no lo esté viviendo. ¿Cómo va a cambiar nuestro mindfulness o nuestro mindfulness a nivel comunitario después de esto? Bueno, que no hay un después así como que pum, ya se acabó, pero después de el confinamiento, digamos. A mí me gustaría pensar que de esta situación dolorosa vamos a sacar ciertas lecciones que van a ser duraderas, pero también, siendo bastante realista, sé que muchas veces como seres humanos tenemos esta memoria a corto plazo. Sí, Hablaba con una persona sobre cómo fue el tiempo post Torres Gemelas y contaba que la gente se saludaba en las calles, que había como este compañerismo de somos del mismo lugar o conocemos a alguien al menos o vivimos la misma experiencia y de ayudar al otro, pero que con el tiempo, con los años, eso se fue perdiendo y se volvió como a la misma normalidad anterior a. Personalmente, me encantaría pensar que es una gran oportunidad y que esperar que pueda haber un cambio a largo plazo, pero creo que eso se puede dar cuando conectamos con esta espiritualidad realmente, que no es como un salvavidas, que es como, hoy, ahora que hay pandemia, voy a ser súper espiritual y súper zen, y voy a hacer yoga y sí, perfecto, todo suma, pero esto no es una cosa en la superficialidad. Y es un poco triste porque la sociedad nuestra, que es tan de consumo, incluso vuelve lo espiritual como un bien de consumo. Y es algo mucho más profundo. sí, Entonces, claro, eh, abrazar como este espíritu, pero no desde "Ay, hoy quiero sentirme zen", sino de indagar realmente quién soy y cómo me siento cuando vivo alineado en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma. y que esa experiencia que tal vez tengas un día o, sabes, como una epifanía, podría volverse una cosa más de todos los días, ¿no? Esa experiencia de estar alineado, que todos la hemos tenido en algún momento, o muchos, y luego ya no, pero sí podrías, eh, no sé si 24/7, pero sí podrías tenerla mucho más ejercitada y vivirla como ya un tema que sea parte de tu vida ahora, ¿no? Sí, uno lo piensa como algo muy complejo y no quiero mirar en menos la práctica. Es compleja, es difícil, pero creo que hay mucho temor asociado a lo espiritual, como algo muy difícil, o todas estas imágenes de la gente que se desapega y vive en la montaña, cuando es Sí, algo que podemos tener aquí. sin que te vuelvas un ser antisocial y que no puede justo como tener un trabajo normal y todo, ¿no? Claro que se puede. Oye, y quisiera hay algunas preguntas aquí en Instagram y muchos fans tuyos, como tu Mi, mamá. mi, mi mamá. Las mamás, también mi mamá está aquí. Ay, saludos. Em, ¿Cuál es la diferencia entre el deporte y la política? No sabría cómo contestar esto. Pues finalmente también el deporte tiene que ver con política y termina siendo político a veces, ¿no? Pero, y sí, seguramente pueden ser paralelos en varias cosas.
no sé, ¿cómo sería la diferencia entre el deporte y la política? Déjame Difícil pensar. pregunta. Sí. Sí, dice Mayela que se le duermen las piernas cuando está meditando. Bueno, eso es un típico elemento que Ujú. disuade a la gente de practicar, porque te ven con esta postura de las piernas cruzadas, inmóvil, y dicen, ok, yo puedo hacer eso 3 minutos, pero al minuto 5 ya no, las piernas no me dan. Sí, Cuando, cuando uno está sentado, la gentileza es parte de la práctica. Si se me duerme la pierna, la levanto y cambio de posición, hasta que sienta que nuevamente puedo volver a tener las piernas cruzadas. Si es que las piernas cruzadas no me acomodan, busco otra postura que sea cómoda, que puede ser la postura de estar como con las rodillas apoyadas, y uno se mantiene con las rodillas apoyadas. Si es que uno tiene algún tipo de incomodidad mayor, puede practicar recostado, que no se recomienda porque generalmente uno se queda dormido. sí. Digo, a menos que Pero sea antes de dormir, pero sí, ¿no? claro, pero si no, siempre uno puede modificar la postura y moverse y cambiar, no, uno no tiene que estar rígido, Sí, no es porque militar. finalmente no es militar, es una práctica de adaptación. Y seguramente ya llega el día en el que estás sentada como ustedes, que yo sí la también he sufrido, como que yo me pica, me duele, ¿qué hago? Y voy a estos estudios de meditación muy nice y muy nuevos y todo el mundo está como flotando y yo digo, Dios mío, no aguanto la espalda, ¿no? Y te da pena como desentonar y ponerte diferente, pero justo es como vivir tu proceso, ¿no? Y probablemente un día vas a llegar a estar así de cómoda como esas personas, o probablemente no, y eso no necesariamente va a hacer que no medites, ¿no? O que no te sirva. Y también es lo que uno cree cuando ve a estas personas, porque probablemente yo ya aprendí una postura y tal vez tú me miras y me ves tranquila y súper cómoda, pero quizás en mi mente yo estoy pensando que me duele la pierna, que me gustaría moverme, pero que mejor no me muevo porque nadie se está moviendo. Entonces, uno nunca sabe lo que está pasando en la mente de las personas cuando las mira practicar. Sí, no, y como súper, como tan básico como no estarse comparando, ¿no? Vivir tu propia experiencia. Y eso, y ser primero amable contigo. Pues muchas gracias, Isidora. Ya se A nos fue la hora ti, completa. Creo que ya se nos va. wow. Pero estuvo súper, muy interesante, muy bonito. Muchas gracias por la invitación, de Y verdad. si quieren, bueno, aquí en Instagram, ahí está su cuenta para que la puedan seguir y puedan meditar con ella. Son los miércoles, ¿verdad? Los miércoles a las 5 de la tarde. Mm. Sí, son las 5 de la tarde de Nueva York. Son, Son sí, las, son las 4 de México. ajá, sí, exacto. A las 4 de México, 5 de Nueva York, en la cuenta de Mindful, que se las... Es @ MNDFL Meditation. Sí, igual yo lo publico y todo. sí. Se pueden dar un descansito a media rutina de trabajo, porque seguramente a esa hora todavía están trabajando, pero no es larguísima y es súper profunda y es súper bonita y vale muchísimo la pena. Y qué padre que las puedas estar dando en español, porque justo es una escuela que está en inglés, bueno, está en Nueva York y las meditaciones que dan son en inglés y ella las está dando en español. Entonces, está muy accesible para todo el mundo, eso está muy bonito. Es para rescatar nuestras raíces aquí en la mitad de Estados Unidos. Y que está lleno de hispanos para donde veas, ¿no? Todos lados. Entonces, también, por más que yo hable inglés y todo y entienda inglés, siento una conexión distinta si escucho tu voz en español y tus palabras y, no sé, me siento más cerca. Pues muchísimas gracias, Isidora. Gracias a ti. Aquí la pueden seguir. Esto lo voy a publicar en el podcast la próxima semana. Súper.
en Feliz. YouTube también y en Facebook, que no lo quise hacer todo al mismo tiempo porque dije, va a reventar mi computadora, pero, pero todo va a estar ahí disponible para que vuelvan a ver esta plática y que tengas muy linda tarde y un abrazo fuerte. Igualmente. Papá. Gracias por tenerme. Que estés muy Muchísimas gracias. bien. Gracias a todos por estar. Cuídate. Igualmente. Chao. Bye bye.